Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens y el día de hoy vamos a platicar sobre la conquista religiosa de México. Ahora que se está poniendo de moda odiar nuestras raíces, creo que es un buen momento para profundizar en los episodios de la conquista de México, comprendiendo, en primer lugar, que en realidad México no existía antes de la conquista y que la cultura mexicana es precisamente una cultura mestiza, formada por la unión racial y cultural de los conquistadores castellanos y las naciones indígenas. Mucho más importante que la conquista armada de nuestros antepasados fue precisamente la conquista espiritual. Así, la evangelización de las naciones indígenas fue simultáneamente motivo y justificación para la conquista. Con el apoyo del Papa, la Corona de Castilla se erigió en la principal patrocinadora de la evangelización. La idea generalizada de que los indios no habían desarrollado por completo su raciocinio justificó su dominio y el despojo de sus tierras, pero también impuso a los conquistadores el deber de protegerles y enseñarles lo que ellos consideraban una mejor forma de vivir. Por eso, desde Hernán Cortés, los conquistadores de México tenían, además de la consigna de la conquista, la de la evangelización. El mismo Cortés fue el primer evangelizador de Mesoamérica, con la ayuda de 5 sacerdotes que con él llegaron y por mediación de la Malinche. Los tiempos de Europa así lo marcaban. Mientras los conquistadores tomaban y descubrían inmensos territorios nuevos, en Europa, la reforma protestante quitaba creyentes al cristianismo. El descubrimiento de América fue visto por el propio Papa Alejandro VI como una oportunidad de Dios para recuperar en México las armas perdidas en Europa. Por eso, en cuanto la conquista armada se logró en 1523, comenzaron a llegar a la Nueva España los franciscanos. Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante fueron los primeros tres, quienes inmediatamente comenzaron la labor de evangelización. Un año más tarde, 12 frailes fueron enviados a la Ciudad de México y extendieron a gran velocidad sus actividades por todos los territorios del virreinato. Los alrededores de la Ciudad de México y Michoacán fueron sus primeros centros de operación, donde se iniciaron inmediatamente en la construcción de templos, iglesias, conventos y misiones para todos los territorios dominados. Detrás de los franciscanos llegaron los dominicos. Ellos se dispersaron hacia zonas como Oaxaca y Chiapas. Y en 1533 llegaron los agustinos, que se centraron en las zonas de la República que no habían sido atendidas por las otras órdenes. Para 1540, un centenar de frailes trabajaban arduamente en la conversión y educación de los indígenas. Las órdenes encargadas de la evangelización en México fueron las órdenes mendicantes. Esto significa órdenes predicadoras de la pobreza y la caridad, cuya actitud humilde claramente contrastaba con la actitud violenta de los conquistadores. Así, los misioneros se ganaron la confianza de los indígenas y pudieron consolidar sobre ellos una enorme autoridad moral. Pese a la imagen que algunos historiadores nos han querido vender, la realidad es que el proceso de evangelización se dio con mucha mayor frecuencia por medio del convencimiento que por la violencia. Y en general, para los indígenas no fue complicado aceptar al nuevo Dios y sus imágenes. Finalmente, la cosmovisión americana indicaba claramente que el Dios del pueblo conquistador era superior a los dioses propios. Así que no temían los indígenas someterse al Dios conquistador por encima de sus dioses. La verdadera labor titánica de los evangelizadores, desde luego, sería lograr la visión de un Dios único, pues esto sí era un elemento del todo nuevo para Mesoamérica y por ende muy difícil de comprender para estos indígenas conquistados. Pero a poco, la nueva religión fue tomando fuerza y estilo. 20 años después de la conquista,
Se contaba con 380 franciscanos, 210 dominicos y 212 agustinos, que se dedicaban a recorrer la Nueva España, predicando con señas, buscando seguidores en plazas y mercados e incluso aprendiendo las lenguas indígenas para lograr una buena comunicación con ellos. Otro imprescindible para comprender el proceso de evangelización es saber que, aunque la Inquisición llegó a la Nueva España y se instaló aquí igual que en el viejo continente, la realidad es que ésta no vino para juzgar a la población indígena, pues el primer requisito para ser juzgado por la Inquisición era ser católico. Además, ya desde entonces existía la consideración que para pecar se debe de tener pleno conocimiento y pleno convencimiento. Ambas características que no podían atribuirse a los indígenas, pues ellos no podían ser culpables por no conocer las leyes de Dios. Así que la Inquisición en México se dedicó, al igual que la Inquisición en España, a la persecución de las herejías y a la persecución de los judíos falsos conversos, pero nunca a la persecución de los indígenas. Además, debemos también de entender que durante las guerras de conquista, gran parte de la población noble y guerrera murió, por lo que los evangelizadores en realidad trataban con el pueblo llano, mucho más dócil que los guerreros, y quienes ya estaban acostumbrados a la imposición religiosa de los pueblos conquistadores. Sumar un nuevo dios a su panteón fue demasiado fácil. No fue tan fácil lograr que los dioses antiguos fueran abandonados. De hecho, frecuentemente se dio en México el fenómeno de que diversos santos se asociaron con los dioses antiguos, naciendo de esta manera un catolicismo a la mexicana, cuyo principal foco de adoración se encontró precisamente en los santos, atribuyéndoles a estos las características específicas de alguno de sus dioses. Así, por ejemplo, se le reza a San Juan Bautista para que llueva, o se le reza a Santa Rita para que aparezca algún objeto perdido. Este sincretismo se dio muy notoriamente con uno de los cultos más fuertemente arraigados en México y por ende con el culto más complicado de romper, que era precisamente el culto de la diosa Tonantzin, madre de los aztecas, cuyo templo se encontraba en el Tepeyac. Este culto a Tonantzin solo pudo decaer finalmente y el proceso de conversión empezó a darse con un mucho mayor auge tras la aparición en el Tepeyac de la Virgen de Guadalupe. Este milagro está narrado en náhuatl, en el Nissen Nopowa, transformando a la guadalupana en la nueva madre, ya no de los aztecas, sino ahora de todos los mexicanos. Según la historia narrada en el Nican Mopowa, la Virgen María se manifestó a Juan Diego y a su tío Juan Bernardino, ambos personajes convertidos al cristianismo pocos años atrás, precisamente a raíz de la conquista española. Aunque en realidad es muy poco probable que estos personajes, Juan Bernardino o Juan Diego, hayan podido entender el nombre de Guadalupe, ya que pues ellos hablaban náhuatl y en realidad las consonantes G y D no existen en dicho idioma. Muchos historiadores han dicho que sería más lógico pensar en el nombre de Tacualzalupe, cuyo significado además es la que aplasta a la serpiente. Pero al ser este un nombre muy difícil de pronunciar para los españoles, estos terminaron por preferir identificarla con la Virgen de Guadalupe, originaria en realidad de Extremadura. De cualquier forma, a partir de aquí el proceso evangelizador comenzó a ser mucho más simple y mucho más aprisa. La evangelización fue también un proceso de pacificación de los indígenas. El sincretismo religioso de Tonantzin y Guadalupe creó un nuevo concepto, comprendido tanto por indígenas como por españoles.
El mestizaje racial se daba junto con el mestizaje de la fe. Una vez lograda la conversión del pueblo al catolicismo, este echó raíces en el Nuevo Mundo. El proceso, que se dio mucho más por el convencimiento que por la violencia, quedó por largo tiempo arraigado en los pueblos latinoamericanos. Tanto es así que el día de hoy, gran parte de la población católica del planeta es de América Latina y que la Basílica de Guadalupe es el segundo santuario más visitado del mundo, por debajo únicamente del Vaticano. La verdadera conquista de México es la conquista religiosa. El entendimiento entre españoles e indígenas fue lo suficientemente claro como para generar una nueva raza mestiza, una religión muy fuerte y una cultura que no es ni indígena ni española. Solo a través de la mezcla cultural se puede comprender México, y acrecentar el odio al conquistador solo significa acrecentar el odio a nuestras propias raíces y al nacimiento de nuestra propia cultura. Tan fuerte fue la religión en México que 300 años después de la conquista fueron un par de sacerdotes los únicos personajes con la fuerza necesaria para levantar una revolución armada. El proceso de independencia de nuestro país se originó con un llamado a misa, y la conclusión de la misma se da por un movimiento antiliberal que repudia la Constitución de Cádiz, que se había impuesto en España y que era contraria a la fe católica. Las primeras constituciones del México independiente imponen al catolicismo como la única religión del país, sin tolerancia de ninguna otra. Es por esto claramente que comprendemos que México fue conquistado a través de la creencia, mucho más que a través de las armas, y que el mestizaje que se logró en nuestro país fue el mestizaje de la fe, el mestizaje de la cultura y el mestizaje de la raza. Si te gustó este video, por favor, no olvides compartirlo, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.